Estamos todavía en esta pequeña serie que pronto vamos a terminar. Dios es más grande que cualquier enemigo. Y hoy vamos a ver enemigos que pueden entrar a nuestra vida y realmente ser muy dañinos, pero Dios puede fuertemente con ellos, como lo vamos a ver en la vida de este personaje que empezamos a ver la semana pasada, que se llama José, hijo de Jacob, nieto de Isaac y bisnieto de Abraham, ¿sí? Entonces, pues vamos a pedirle a Dios que nos dé una enseñanza, que nos dé algo para nuestro corazón de mucho poder y que pues lo podamos en práctica en nuestra vida diaria. Por favor, Armando, si nos quieres guiar en una pequeña oración, que Dios bendiga este estudio. Amén, Señor. Dios es más grande que todo enemigo, número 7, en donde en esta ocasión vemos el personaje que está en el libro de Génesis y empezando en el versículo 37, la vida de José. Realmente sí es una vida impactante lo que Dios hace con este hombre José, planeado por Dios con enseñanzas muy específicas. Génesis 39 es lo que vamos a ver en esta ocasión en el libro de Génesis acerca de la vida de José. Quiero decir que en el libro de Génesis Dios se manifiesta poderosamente a través de la mayoría de los capítulos, pero a medida que vamos llegando al final de Génesis, vemos ya una ausencia de un Dios visible, de un Dios que se comunica con el hombre directamente. Y ciertamente lo vemos en la vida de José. No vemos a Dios hablando con José, pero eso no quiere decir que Dios no está atrás de todas las circunstancias que le están pasando a José. Dios a veces está silencioso, pero eso no quiere decir ausente. Dios siempre está trabajando, y más en la vida de los creyentes. Vamos a ver 3 enemigos que puedes tú enfrentar, enemigos muy fuertes que pueden de alguna manera tambalearte, que pueden de alguna manera ponerte a temblar, inclusive llegar a conquistarte si es que tú te dejas. Al tener a Cristo en tu corazón, pues mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos la victoria, pero a veces flaqueamos porque la carne es débil y permitimos que haya caídas. En la historia de José recordamos que José es el hijo predilecto de Jacob y que por la envidia de sus hermanos, aunado al orgullo de él mismo que provocó un poco esta situación, José es vendido a los ismaelitas que llevan a José a Egipto como esclavo. Y los hermanos de José van con el padre, con su padre, para mostrarle la túnica que llevaba él de colores, ya con sangre de algún animal que mataron, y decirle, bueno, pues creo que tu hijo José ha sido despedazado por las fieras y pues ya no está con nosotros. Una gran dolor por parte de Jacob, su padre, que amaba entrañablemente a José, porque era el único hijo que tenía con su esposa Raquel en ese momento. Y bueno, pues realmente sí hay gran dolor. Entonces, reanudando la historia de José, vamos a ver estos 3 enemigos a los cuales se enfrenta José. Vamos a notar algo muy importante en este capítulo de Génesis, porque hay un cambio importantísimo en el corazón de José. A través de esta gran aflicción, a través de este gran sufrimiento, que parece ser que pues es de magnitud extrema para José, que siendo el predilecto en la casa, ahora es un esclavo y que ha sido arrebatado para ya no estar en casa, sino ser un esclavo.
debería traer pues gran depresión, debería traer gran desesperación en la vida de José, pero José, teniendo las enseñanzas de un Dios poderoso que ha aprendido a través de su familia, pues él empieza a agarrarse de Dios. Eso es muy importante porque a veces pensamos que las aflicciones son grandes problemas en nuestra vida. Nos quejamos con Dios por las cosas que nos pasan, pero en realidad son bendiciones disfrazadas. Las aflicciones, las tragedias, los problemas, los sinsabores, los inesperados, llegan a ser grandes ayudas para que nosotros nos regresemos a estar muy pegados de Dios. Es la manera como Dios hace que nosotros regresemos al redil. La imagen de este pastor que tiene su ovejita desobediente y la mejor manera de que no se le vaya por ahí y se pierda es pues romperle una pata. Y al romperle una pata, ¿verdad?, se la pone en el cuello mientras está sanando esa patita y entonces está la ovejita pues maravillosamente pegada y a su pastor durante ese tiempo y aprende a estar con él todo el tiempo. Entonces las aflicciones pueden ser grandes, son grandes bendiciones para el cristiano. Esto es lo que pasa en este tiempo con José. Vamos a ver a un José realmente transformado. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 39, a partir del versículo 1, que llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Queremos hacer notar aquí que pues lo ponen muy suave aquí en este versículo a Potifar, diciendo que es oficial de Faraón. Realmente, si vamos a los originales, vemos que Potifar es una persona muy importante en la corte de Faraón. Podríamos decir que él es el comandante en mando del ejército de Faraón. Una persona muy poderosa. Dios lleva a José a estar bajo el mando de alguien muy poderoso, porque José pronto va a estar en medio de toda esta gente poderosa para los planes que tiene Dios. Ya en el plan de Dios, a pesar de las aflicciones, Dios lo lleva a este muy lugar específico. Y dice el versículo 2, que es muy significativo, lo vamos a ver varias veces en el capítulo. Dice, mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el Egipto. José, no teniendo ya de qué agarrarse, ha perdido su familia, ha perdido su dignidad, ha perdido su libertad, no ha perdido a Dios. Y él se agarra de Dios y Dios lo empieza a prosperar dentro de las circunstancias que él tiene. No cambia las circunstancias, pero dentro de las circunstancias él está mejor que nunca, inclusive mejor que en su casa hubiera estado en el pasado, ¿sí? Y dice que lo empieza a prosperar. Estaba en la casa de su amo el egipcio, vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. José tiene un gran testimonio ante los demás de la manera como se comporta, de su diligencia en su trabajo. Yo no quiero pensar que José está predicando de Dios y que está tratando de enseñar a las personas esto, lo otro de Dios, sino sencillamente con su vida está demostrando lo que él es: diligente, responsable, hacendoso, obediente a las labores que ahora le tocan como esclavo, sabiendo cuál es su lugar, no se va a ir por encima de eso. Y así halló José gracia en los ojos de este señor Potifar. Y Potifar pues era una persona política, una persona muy, muy ocupada en la corte,
en la corte de Faraón, y dice que José le servía. Y entonces, pues para Potifar fue una gran bendición. Dice que le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que él tenía. Otra vez aquí el versículo nos hace un poquito de no entender muy bien lo que quiere decir, pero realmente la palabra es la misma palabra que usa más adelante en Éxodo, la relación que tiene Josué con Moisés. Es su asistente, es su mano derecha, le da toda su confianza. Yo creo que él manejaba la chequera y tenía muchas personas a su mando, y él pues era una persona muy ocupada, Potifar, y tenía mucha servidumbre, y José es el capitán, el dueño, el que mueve todas las cosas de su amo Potifar. Y Potifar le tiene absoluta confianza porque ve cómo José es tan diligente y tan hacendoso en su trabajo. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Aconteció, versículo 5, que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Potifar está muy contento de tener esta clase de persona, le ha designado todas estas responsabilidades. Potifar no tiene realmente que preocuparse por nada y quiere mucho a José. Ve cómo José es una persona de primera línea. Dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Si queremos ver aquí el primer enemigo al cual va a enfrentar José. Ese enemigo muchas veces no está tan visible, pero en el corazón se va promoviendo. José viene de esclavo. José es un donadie, es comprado por unas cuantas monedas, pero pronto José tiene mucho poder. Potifar es una persona, dice aquí, que tiene muchas personas tanto en la casa como en el campo. Pues no sé cuántas personas tendría, pero sí es una persona poderosa, José, que está administrando todas las cosas de su amo. Y es un enemigo que puede entrar poderosamente en tu corazón y hacerte pedazos. Dios te prospera a medida que si tú sigues los lineamientos de la palabra de Dios. Dios prospera tu camino. Dios empieza a prosperarte internamente y externamente, y empiezas a tener mejor situación económica, tomas decisiones adecuadas con la situación de tu propio dinero, con la situación de tus hijos, en todos los ámbitos. Tienes sabiduría porque tienes una Biblia en la mano, y empiezas a subir de donde vienes, que probablemente viniste de muy mal estado. Pues por eso viene uno a Cristo, porque uno está totalmente perdido, vacío, con 1000 problemas, y Dios empieza a cambiar todo esto. Dios empieza a prosperar tu vida en todos los diferentes ámbitos de tu andar, y entonces puede enorgullecerse tu corazón, y pronto te puedes olvidar de quién te dio esas cosas y ya empezar a vivir por ellas mismas. José podía ya olvidarse de que era un esclavo. Después de todo, pues abajo de Potifar no había nadie, y entonces poder entrar en este poder que corrompe a cualquiera, en donde tú puedes empezar a manipular las cosas financieras, empezar a tener poder para con las personas que están a tu mando, y hacerte pues medio rey de todas estas cosas. Y José podía caer en las manos de este enemigo.
Frecuentemente hemos tenido nosotros personas que vienen aquí con nosotros, aceptan a Cristo en su corazón, empiezan a leer la Biblia y aquellos problemas tan graves que tenían empiezan a desvanecerse, empiezan a solucionarse porque están en la palabra de Dios y Dios prospera su vida. Pero ha sucedido frecuentemente que a medida que van subiendo en la prosperidad, se van alejando de aquel Dios que les dio que resolvieran esa prosperidad. Y entonces pues las cosas se ponen peor que nunca, porque entonces es mi mano el que hace aquello. Yo soy el que levanto la situación y no Dios que me ha sacado adelante. Aquí en Deuteronomio 8 vemos que Dios mismo le dice a Israel, a su pueblo que Él ha escogido, que tenga mucho cuidado con ese terrible enemigo que puede ser el enemigo del poder. Capítulo 8 de Deuteronomio, empezando en el versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacíes y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se multipliquen, se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Vaya enemigo tan terrible que puede ser el orgullo en tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no hay agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza, la fuerza de mi mano, me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Bueno, pues este enemigo puede estar metiéndose en tu corazón a medida que tú vas avanzando en tu conocimiento de Dios y vas entregando tu vida y obedeciendo las cosas que dice la Biblia. Empiezas a prosperar, empiezas a solucionar aquellos graves problemas que te han traído tan mal y los resuelves, y empiezas a orgullecerte y te olvidas de aquel que te dio la solución para tu vida. Un enemigo que Dios tiene poder sobre ese enemigo, y lo vemos en la vida de José. No vemos en la vida de José el orgullecerse ante la situación que ahora tiene. No dudo que José, siendo el mayordomo principal, el asistente de Potifar, pues tenía un cuarto especial por allá con televisión de 18 canales o no sé qué tanto, ¿verdad? Y es el último celular del el iPhone 18, no sé cuánto, ¿verdad? Y entonces, pues para poder comunicarse con todos, pero no hizo nada de eso que se enorgulleciera su corazón. Él estaba ahí para bendición, no para satisfacción de sí mismo. Vemos que dice que Potifar ve que hay bendición en su casa por causa de José. Y es lo que todo cristiano debe de estar tratando con Dios de hacer. Dios, utilízame a mí para bendición a los demás. Hay un momento en que yo quiero que tú me saques, me prosperes, me libres de todas las cosas que yo traigo, pero voy a prosperar más al servir a los demás, al ser bendición de los demás. Génesis capítulo 12, versículo 3 nos dice, cuando Dios le da todas las promesas a Abraham, y le dice en el versículo 2 y 3 de Génesis 12, versículos 2 y 3. Haré de ti una nación grande,
y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa de Dios se cumple por primera vez en la vida de José, descendiente de Abraham, en donde José está llevando bendición a la casa de Potifar. Poderoso caballero, poderoso enemigo es el poder que tú puedes adquirir y que Dios muchas veces te da, y que puede corromperte de tal manera que te olvides de aquel que te lo dio. Entonces, Dios puede con ese enemigo, lo vemos en la vida de José. Pero no hay un enemigo solamente del que queremos hablar esta noche, hay otro enemigo poderoso, y es las tentaciones que están allá en el mundo. ¿La primera cuál sería? La primera fue el poder, el enemigo que se llama poder. La segunda es el enemigo que se llama tentación, en donde vemos cómo viene el maligno y empieza a tentarte con diferentes cosas. Probablemente a mí vendría el enemigo y me tentara con 2 botellas de whisky chino, o no sé, inglés o no sé qué, y a mí no me haría nada, porque pues yo no tomo, no es mi debilidad. Pero hay otras cosas en donde el enemigo sabe que me pueden hacer mucho daño. Entonces él no viene con una botella, irá con otro por allá que fue alcohólico y no sé qué, y ahí lo tumba. Conmigo no, conmigo viene con otras cosas y sabe por dónde pegarme, ¿sí? Y entonces el enemigo de la tentación también es muy fuerte, pero Dios es más grande que cualquier enemigo y puede también con el enemigo de la tentación, si estamos nosotros bien enfocados en nuestro Dios, para que Él sea el que venza este enemigo. Y José se enfrenta a este enemigo. Y Dios lo pone allí para que nosotros sepamos que este enemigo y aquel enemigo en tu vida, Dios puede con él. Y que tú no tengas que decir, bueno, pues lo que pasa es que ustedes no están pasando por lo que yo estoy pasando. A mí me están pasando estas cosas y este enemigo me ha triturado completamente. Dios no me ayuda, ¿no? Pero no es así, porque lo vemos que en la historia de José, él va a tener victoria sobre estos enemigos, el enemigo de las tentaciones. Dice la palabra de Dios en este versículo 6 que José era de hermoso semblante y bella presencia. Entonces vemos a una persona, pues no sé, pongámoslas de Hollywood, ojos azules y de 2 metros, y no es cierto, no sabemos cómo era José, pero era de hermoso semblante. Aconteció después de esto que la mujer de su amo, la mujer de Potifar, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Queremos hacer notar que la esposa de Potifar es una persona que tiene mucho poder. Potifar nunca está. Potifar anda por allá en la política y con todos sus negocios allá con Faraón, y la casa pues ella la tiene, ella manda, ella tiene mucho poder. Vemos que el poder que ella tiene lo está utilizando mal, lo está utilizando para sí, para satisfacerse ella de las cosas que ella quiere. Mientras que el poder que tiene José, que también era muy fuerte, es para los demás. Y vemos la gran diferencia de cómo se puede usar el poder. Y dentro del poder que ella tiene, como ella recibía y hacía lo que quería, y pues lo que ella quisiera, pues se lo daban inmediatamente, ¿verdad? Vete a Liverpool y cómprame estas cosas y tráemelas en los siguientes 20 minutos. Y sí, señora. Y ahí iban los guaruras a comprar lo que ella necesitara, o qué sé yo, ¿no? Y entonces vemos que en este momento ella quiere tener un nuevo juguete que se llama José. Y dice la palabra de Dios que ella puso sus ojos en José. Él no quiso y dijo a la mujer de su amo,
He aquí mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa. Ha puesto en mi mano todo lo que tiene, y no hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Aquí José lo vemos realmente muy bien parado en lo que él piensa debe de ser lo correcto. Y habla de dos cosas para poder enfrentarse a este enemigo que se llama la tentación. La primera de estas cosas es de que él piensa, y él lo dice, se lo dice a ella, que es un gran mal. Dice, perdóname, pero este es un gran mal. Es algo que yo no estoy dispuesto a trascender los límites, porque para mí es algo terrible. Yo no podría agarrar otra cosa como matar a alguna persona, porque para mí es un gran mal. No llego a esos extremos. Y en este caso también pienso que es un gran mal. ¿Por qué es un gran mal? Porque dice la palabra de Dios allá en Génesis capítulo 3, en el versículo 24, capítulo 2, permíteme, capítulo 2, versículo 24, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ellos serán una sola carne. Entonces, yo no puedo estar contigo porque no podemos ser una sola carne. Tú no eres mi mujer, no estamos casados para ser pareja conforme a los lineamientos de Dios. Sería un gran mal que yo hiciera eso, porque tú eres mujer de otro Señor que ha depositado su confianza en mí para hacer lo que yo quiera en esta casa, excepto trascender estos límites. Para mí es un gran mal. Acá en Primera de Corintios, capítulo 6, el apóstol Pablo nos habla también con mucha fuerza de que pues eso es lo que dice Dios. Dice así el capítulo 6 de Primera de Corintios, en el versículo 16, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera de su cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Aquí yo creo que Pablo está haciendo alusión precisamente a las acciones que toma José, porque dice huid de la fornicación. José huye de esta tentación, de este enemigo poderoso que está tratando de derrumbarlo. Queremos hacer notar que probablemente no tenemos un retrato de esta mujer de Potifar, pero probablemente sí tenía todos sus dientes, una boca bonita, su pelo bien puesto, una mujer bella, no era aquella que tú dices, no, pues mira, nada más, para nada. Era una verdadera tentación con un hombre soltero. Acordémonos que él era esclavo y que su tiempo era para Potifar y que realmente pues tenía que pedirle a Potifar permiso para todo. Y él era joven, vigoroso, mucha energía y todo esto, y pues la tentación sí es muy fuerte, ¿sí? Pero para él esto es un gran mal. En estos días tan depravados, perdidos, oscuros que tenemos, pues todo esto ya es del siglo pasado, estamos viviendo en el siglo XXI, ¿qué te pasa? Y entonces estamos trascendiendo, estamos pasando límites que Dios puso que traen consecuencias
terribles a la vida de cada uno de nosotros. Dios es el que nos crió y nos dijo cómo funcionan bien las cosas con el hombre. Y si tú no las haces de esa manera, empieza a descuadrarse todo internamente y acabas muy mal. Y bueno, en estos días, pues tú sabes cómo están las cosas, en donde ya el matrimonio es una burla, en donde ya la fidelidad es totalmente algo pues risorio, y ya no el hombre piensa que eso debe de ser. Pero José no piensa así. Para él es un gran mal. Pero no solamente tiene ese argumento, porque le da dos argumentos. Para mí, perdóname, es un gran mal. Así no me enseñaron a mí. Y mira, yo estoy muy mal ahorita de esclavo aquí, yo quisiera tener mi libertad. ¿Cómo crees que voy a empeorar las cosas? Imagínate lo que sucedería si este señor que ha depositado toda su confianza en mí, pues enterase que yo ando traicionando esa confianza que él me tiene. Perdóname, es un gran mal. No es así lo que yo voy a hacer. Pero le dice otra cosa muy, muy importante en este versículo de Génesis, capítulo 39, porque José también le da otra cosa importante. Génesis 39, versículo 9. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? Y pecaría contra Dios. Evidentemente José tiene en un muy alto concepto interno su posición con Dios. Para mí Dios es muy importante, Él es el que me está sacando adelante, Él es el que ha hecho que yo tenga un cambio maravilloso en mi vida para poder soportar inclusive todas estas cosas que me están pasando, y yo no puedo quedarle mal a Él. Para mí Dios es muy importante, perdóname, ¿sí? En el capítulo 29 de Génesis, cuando Jacob va corriendo precisamente de las garras de Saúl porque lo quiere matar y llega con su parentela allá lejos, en la tierra de, ya se me olvidó, llega allá, ¿verdad? Y él le pide a Labán, su suegro, o su futuro suegro, que él ama a Raquel. Dice, oye, yo quiero casarme con tu hija Raquel y estoy dispuesto a hacer lo que sea por casarme con ella. Y entonces le dice, muy bien, perfecto, paga la dote para que tú te quedes con ella, 7 años de trabajo. Y entonces, bueno, pues 7 años de trabajo, pues sí son muchos, ¿no? En donde pues no había vacaciones, no había prima de vacaciones, ni tampoco aguinaldo, nada. Eran 7 años de realmente trabajar muy, muy duro por el amor de esta mujer Raquel. Pero dice la palabra de Dios allí en Génesis 29, precisamente en el versículo 20, Génesis 29, 20. Génesis 29, 20, dice la palabra de Dios, dice, y así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y mira lo que dice aquí, y le pareció como pocos días, porque la amaba. Él tenía este tesoro que conquistar, y para él, si le hubieran dicho 25 años, pues también lo hubiera hecho. Y si le hubieran dicho 50, ya no, porque pues a lo mejor ya estaba muerto. Pero nomás le dijeron 7. Y él amaba a Raquel. Dice que le pareció como nada, se le fue como agua este tiempo, porque tenía muy en alto el concepto de poder tener a Raquel como su esposa. Y eso es lo que vemos en José.
¿cómo pecaría yo? Por el amor de mi vida. Yo hago lo que sea por ese amor. Mírame dónde estoy. No me estoy quejando. Al contrario, me ves trabajando, me ves haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Pero yo quiero alcanzar para mí este amor de Dios que es muy importante para mí. Y me estás diciendo que yo tire todo eso a la basura. ¿Cómo? ¿Cómo crees tú que yo haría tal cosa y pecar contra mi Dios? Entonces vemos que hay dos conceptos muy importantes para poder vencer a este terrible enemigo que se llama la tentación. Uno es el código de obediencia que Dios quiere que yo tenga. Yo no puedo hacer esto porque es un gran mal. Y Dios me ha enseñado que yo debo de vivir de esta manera. Yo quiero obedecer a Dios, pero quiero decirte también por qué quiero obedecer a Dios. Porque para mí Dios está en el lugar principal de mi vida. ¿Cómo podría yo fallarle a Él ante todas las cosas que Él ha hecho por mí? Es una manera poderosa de vencer a este enemigo, porque la carne es débil. Aún nosotros con la Biblia abierta, aún nosotros con seguir a Dios con todo nuestro corazón y hacer todas estas cosas, el enemigo sabe por dónde llegar y nos pega durísimo. Y entonces la manera de poder vencer a este enemigo, que es la tentación, es con estas dos cosas. De que yo sé las reglas de Dios y de que Dios está. Dios es mi Raquel, que yo amo y pago 7 años, pero como si nada, por tener ese amor para mí. Enemigos poderosos, enemigo del poder, que podría inclusive hacerme tener que el otro enemigo, la tentación, porque muchas veces van entrelazados, pudiera suscitarse y caer, habiendo caído con el enemigo del poder, pues me sería ya muy fácil caer en el enemigo de la tentación. ¿Quién puede conmigo? Yo soy aquí que mando más, yo puedo hacer lo que quiero, no hay nadie que me pare. Pues bueno, la tentación tampoco me va a hacer nada y entonces caería José fuertemente en un plan muy importante que tiene Dios para él. El plan que Dios tiene para ti es muy importante y Dios quiere que se lleve a cabo y Él quiere que podamos vencer todos estos enemigos de la manera que estamos viendo, porque Dios puede con todo enemigo. Bueno, pues siguiendo la historia aquí de Génesis 39 y las cosas que está pasando a José en la casa de Potifar, dice la palabra de Dios en el versículo 10 que pues la mujer de Potifar estaba muy desalentada y dejó de molestarlo. Dijo, bueno, pues total, mejor me buscaré por ahí otro, no es un buen pescado a pescar, pero no es así, porque el enemigo siempre está allí para tumbarte. Y el enemigo no descansa, el enemigo es Satanás, es el diablo que quiere destruir tu vida, las cosas que Dios ha construido. Lo vemos en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, con respecto precisamente a Jesús. Dice la palabra de Dios déjame ver, Lucas 4. Lucas 4, versículo 13, las tentaciones que tuvo Jesús en el desierto por a que el maligno quería tumbar a Jesús. Y bueno, pues no tuvo éxito el enemigo con Jesús, pero veamos lo que dice el versículo 13, porque dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él, ¿qué dice aquí? Por un tiempo. No creas tú que Satanás se va a desilusionar y dejarte en paz y decir, mira, no puedo con mejor voy a buscar otro. No, para nada. Aún con el mismo Jesús, dice que se apartó
por un corto tiempo y muy pronto estaría ahí de regreso para ver qué hacía para tumbar a Jesús, que lo hace contigo también. Entonces estos enemigos pues sí son muy, muy fuertes. Y vemos que en nuestro pasaje de Génesis 39, que el versículo 10 dice, hablando ella a José cada día. Bueno, pues ya la vida de José se hizo bastante insoportable, porque todos los días salía, ¿verdad? Y trataba de pues, no saludar, o saludaba y se iba por allá. Y, pues, o sea, llega el punto en donde pues ella lo perseguía por todos lados. ¿Qué vida tenía José? Dice, y no escuchándola, porque entre más José la rechazaba, más se aferraba ella a tener este juguete que pues parece que de todos los que tenía, no lo podía tener, ¿sí? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella, no teniendo control de sí misma, dijo, pues ahora sí, asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. O sea, ella, como decimos en México, se le aventó. ¿Ah? Y entonces digo, sí, porque y ahorita que no hay nadie, si no, pues ¿cuándo? ¿Verdad? Y dice la palabra de Dios que entonces él dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió. Que vemos la manera como también José tiene una gran sabiduría en decir, pues aquí corrió y no aquí murió, ¿sí? Entonces no se puso a argumentar con ella, oye, mira que no, que fue, dijo adiós. Y entonces él corrió, ¿sí? Él huyó, que es lo que dice Pablo. Huir, correr, sal destapado totalmente y no te enfrentes a la posible situación de que tú crees que tú puedes con la tentación y vas a caer. No te pongas al tú por tú con la tentación. Huyó y salió. Bueno, pues la verdad es que Dios ya estaba muy contento con el comportamiento de José. Dios premia poderosamente a aquellos que le siguen, y entonces José pues ya tuvo una situación maravillosa y todo se arregló ahí en la casa y todo, ¿verdad? Pero eso no es lo que dice la historia y es todo lo contrario. Y aquí vamos a enfrentar otro enemigo muy fuerte, que se llama el desaliento. La verdad, Dios, o sea, la neta, mano. Yo he estado aquí, yo leo mi Biblia, yo estoy hablándole de Cristo a todo mundo, memorizo, y mira nada más todas las cosas que me pasan. O sea, no se vale. Y entramos en lo que en México decimos la depre, ¿no? Ya no voy a los estudios, ¿para qué voy? Me va peor, mejor, ay, muere, ¿no? Y eso es lo que le puede pasar a José en estas circunstancias, porque lo que viene es muy fuerte, como si ya no tuviera grandes problemas José con un cambio de vida como el que ha tenido. No sabemos cuánto tiempo ha pasado entre la venta de José allá con los ismaelitas y este momento en donde él está en la cumbre de la casa de Potifar y se va a caer hasta abajo. Y viene el enemigo del desaliento. Y no sé si ha pasado a ti, a mí me ha pasado mucho, ¿verdad? Y yo le he dicho, Dios, la verdad, mira, yo he estado predicando, yo he gastado mi dinero, he ido y he puesto mi esfuerzo, cansancio, voy, vengo, hablo con las personas y puros golpes. Y luego, ¿qué pasó? ¿Por qué no de vez en cuando me das una medallita, no? Pues no hay nada de eso. Y dice aquí que eso es lo que pasa. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, versículo 13, y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo
y yo di grandes voces. Aquí esta mujer está mintiendo, ha cambiado las cosas, está herida por el despecho que ha recibido. ¿Cómo se atreve este tipo? ¿Que no sabes quién soy yo para que tú me hagas tal cosa? Y entonces ella lo está difamando grandemente. Y bueno, pues ella tiene mucho poder, y aunque José sí tiene poder, vamos a ver que el poder de ella prevalece, y entonces José se va a ver en graves aprietos. No le va a ir muy bien. Bueno, dice el versículo 16, que ella juntó así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Potifar viene a casa, bueno, inclusive va a hablar con José a ver cómo van las cosas de la casa y la administración de todo, y le dan esta noticia que para Potifar es un golpe. Para Potifar es un golpe porque él tiene un siervo que lo apoya, él tiene un siervo que le ayuda, que le quita mucha carga, y de repente pues le ha fallado este siervo, y pues se siente también muy mal Potifar. Dice la palabra de Dios, que aquí una palabra muy fuerte, versículo 17, entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, fíjate lo que pasa aquí, se encendió su furor. José sabía que ya no iba a tener chamba. Lo iban a despedir. No iba a haber 3 meses, 1 mes por año, nada de eso. ¿Sí? Las cosas estaban muy, muy feas para José. No nos dice la palabra de Dios cuál fue la defensa de José, si él, como lo hizo con sus hermanos, por favor no me vendan, por favor no hagan esto, no sé qué actitud, no nos dice aquí. Tomó José. Yo no creo que haya sido la misma que tuvo antes, en donde sí había una tremenda inmadurez en su vida, sino que aquí pues de una manera más serena, más ecuánime, enfrentó este problema grave de difamación, en donde él sabía que no iba a ganar, y a lo mejor pues nada más se defendió diciendo: bueno, pues esto no es así. Pero no, el furor de Potifar era muy grande y a lo mejor ni lo dejó hablar. Me recuerda allá en el libro de Esther, cuando Amán está con Esther pidiéndole por favor que no, por su vida, porque el rey está muy enojado contra Amán, y llega Amán, y entonces llega el rey, y Amán quiere decir algo, pero no le dan chance de hablar nada, sino le ponen algo en la cabeza, ¿verdad? Y se lo llevan a la horca y para matarlo, y se acabó. ¿Sí? Yo no sé si a José le dieron chance de que él pudiera decir algo. Lo único que sabemos en el versículo 20, entre el 19 y 20, pues ahí esa escena que Dios no nos la da, pero podemos nosotros imaginarnos que José está totalmente calmado, José está dependiendo de Dios, José está teniendo éxito sobre el enemigo del desaliento. Y se está encomendando a Dios: Dios, si tú quieres, arregla esto. Yo me siento bien, tengo un buen trabajo, estoy contento aquí. Parece que ya no voy a estar mucho tiempo aquí, no lo sé, arregla tú las cosas, ¿sí? Pero se haga tu voluntad y no la mía. Nos recuerda a Jesús allá en Getsemaní pidiéndole a Dios lo mismo. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. José, de cierta manera, pues vemos que está teniendo algo muy similar a lo que tuvo Jesús de otro grado, de otra manera mucho más minúscula, ¿sí? En donde realmente, si lo vemos a él, pues víctima de las circunstancias y del pecado de lo que está sucediendo en casa de Potifar.
tomó su amo a José. Bueno, en ese tiempo, bueno, también en México de este tiempo, los gobernantes hacen lo que quieren, como quieren, cuando quieren, inclusive con las personas. No sabemos por qué, o a lo mejor sí. Potifar no mandó matar a José, era un esclavo. Los esclavos tenían también su vida en mano de sus amos, ¿no? Y Potifar estaba en gran furor con José y había difamado, había traicionado, había manchado su casa de esta manera, pues lo manda a matar y se acabó, ¿sí? Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Tomó su amo, Potifar, a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. De alguna manera pensamos que el testimonio de José era muy fuerte. De alguna manera pensamos que Potifar le dio el beneficio de la duda, aunque no podía actuar de otra manera, pues con la mujer que tenía, que a lo mejor hasta le tenía miedo. Pues imagínate qué clase de mujer era esta, ¿no? Y entonces no lo mandó matar. Sencillamente lo puso en la cárcel. Pero espera, muy importante. Dice la Biblia, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. No creas tú que lo mandó aquí a, ¿cómo se llama aquí el Oriente? El reclusorio Oriente, ¿verdad? Donde están ahí puros asesinos y no sé qué. No, lo llevó con la gente grande. Lo llevó en donde estaban pues ministros y grandes siervos de la corte que por alguna causa estaban allí en la cárcel. Dios tenía grandes planes para José, lo llevó a casa de Potifar, persona muy importante, y ahora lo lleva a la cárcel, en donde está mucha gente muy importante. En realidad José está muy mal, se siente muy mal, no sabe qué hacer. No es cierto, no vemos para nada a un José totalmente en gran crisis, sino entregado a la voluntad de Dios. Qué gran enseñanza para nosotros, porque yo creo que de las 3 tentaciones que estamos viendo aquí, en donde Dios es más poderoso que esas enemigos, el enemigo del poder, el enemigo de las tentaciones y el enemigo del desaliento, esta tiene que ser la más terrible. Oye, Dios, me estás fallando. Oye, Dios, ¿qué pasó? Y hay muchas personas que caen en esto, grandes siervos de Dios, en donde pues tienen después grandes problemas. Había un gran escritor de música cristiana, una persona poderosísima, William Conway, era del tiempo de los Wesley, y ahí tengo sus discos, unas cosas bellísimas que escribe este hombre, pero la mayoría del tiempo dice su vida, la biografía, que estaba en total depresión, a punto de suicidarse. Y yo salía 1 minuto o 2 y escribía estos himnos que tú dices, ¿qué es esto? ¿Sí? Maravillosos himnos que tiene, pero no podía con ese gran enemigo de la depresión por las cosas que estaban pasando en su vida. No lo vemos en José. Aquí no estamos viendo en ningún momento, Dios no lo diría, lo pondría aquí para nuestra enseñanza si hubiera eso. Al contrario, nos quiere enseñar todo lo contrario, de que José puede también con este gran enemigo, porque Dios puede con todo enemigo, no importa cuán grande sea. Tomó su amo José, lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Otra cosa que debemos nosotros hacer notar es de que la gente no salía de la cárcel. No había jueces y juicio y sentencia de tanto. No, sencillamente lo ponían en la cárcel, ahí te pudres y ahí se acabó todo, ¿no? Entonces José tenía además
¿Por qué estar desalentado? No solamente pues ya me quitaron todo lo que tenía, mira donde estoy aquí en la cárcel, sino además yo no salgo de aquí nunca. Aquí voy a pasar el resto de mi vida. Y dice la palabra de Dios que es lo más maravilloso contra este enemigo, que el jefe, versículo 21, no puedo saltarme este versículo, ¿qué me pasa? Versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Qué tremendo, ¿eh? Vemos a José actuar de la misma manera que está actuando en la casa de Potifar. Se pone a ayudar a los demás. Ya no tiene poder, ya no hay tentaciones tampoco, pues ahí no hay nada, ¿sí? Sencillamente hace lo que él sabe hacer, que es bendecir a los demás. Y ahí en la cárcel dice la palabra de Dios, que Dios mismo le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Vemos a un José diligente, vemos a un José contento, vemos a un José con energía, listo para trabajar en el día, para hacer lo mejor de lo mejor, porque así como tuve yo la oportunidad de presentar a Dios en la casa de Potifar a los demás, ahora me toca presentar a mi Dios, proyectar a mi Dios en la cárcel. Y yo no creo que estaba predicando, sino sencillamente su vida hablaba del Dios que él tenía. Oye, José, ¿cómo le haces? Aquí estamos todos deprimidos, aquí en la cárcel, mira nomás las ratas y no sé qué, y tú estás recontento aquí. ¿Cómo le haces? Es que yo tengo un Dios que me puso aquí para servirlo en este momento aquí. Yo no sé qué él quiere, pero yo estoy aquí por voluntad de él. Qué tremenda victoria tiene José sobre la posibilidad de desaliento. Y dice el versículo 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Tercera vez que dice este capítulo estas palabras. Así empezó el capítulo, El capítulo empezó de que Jehová prosperaba a José en la casa de Potifar, y que todo lo que hacía en la casa de Potifar, Jehová lo prosperaba. Y así termina el capítulo, habiendo vencido José los 3 enemigos que hubieran podido tumbarlo totalmente. Imagínate que él hubiera sucumbido al enemigo del poder. Hubiera destruido su vida. Imagínate que hubiera sucumbido al enemigo de la tentación. No, peor. Imagínate si hubiera sucumbido a este gran enemigo que se llama el desaliento. No, pues, para empezar, no habría Mesías, ¿Por qué? Porque a través de todo esto, los judíos van a seguir viviendo, y de los judíos viene el Mesías. Dios estaba planeando todo esto con un José que ha cambiado mucho, No es el chifladito consentido que estaba ahí en casa de papi. Ha cambiado mucho José en todo este tiempo. Eres un hombre poderoso que Dios ha hecho y forjado un carácter probado que Dios ha puesto en la vida de José. Bueno, pues van a pasar muchas cosas todavía que vamos a ver con otros enemigos que va a tener José en su vida. Enemigos que pueden destruir tu vida, porque tú también has tenido eso. Enemigo de poder, el enemigo de la tentación, el desaliento, no. En el libro de El progreso del peregrino, no sé si ustedes leyeron el libro del progreso del peregrino, inclusive tenemos la película del progreso del peregrino, este gran libro que después de la Biblia es un libro maravilloso a leer.
peregrino tiene que pasar por ¿cómo se llama? ¿El qué? No, se llama el estanque del desaliento. No, es que no es la palabra exacta, estanque, pero es o la piscina, o el lago, o el charco del desaliento, ¿no? Y es un lugar en donde hay muchos que ya se cayeron. Ahí están todos tirados, ¿verdad? Y ahí va peregrino y también se puede caer. Tiene que pasar por ahí. Dios tiene que darle victoria para seguir su camino en este camino al cielo que él tiene. El estanque o el desaliento. Ahí está. Y lo pone Juan Bullán en el Progreso del Peregrino, porque todos pasamos por él. Y bueno, Juan Bullán lo puso que pasó una vez. No, no es cierto. Pasamos muchas veces en nuestra vida y Dios quiere que tengamos nosotros victoria también sobre ese enemigo, ese gran enemigo que se llama el desaliento. Bueno, pues tenemos a José en la cárcel. José no ha leído los siguientes capítulos. No hay Biblia en esos momentos para que él lea, y además el profesor es el que está haciendo historia aquí. Entonces él no sabe que sí va a salir de la cárcel, ¿no? Él piensa que pues ahí está en la cárcel, ya tiene otra chamba, está muy ocupado, él limpia y hace y va y les da de comer, alienta a los demás presos importantes del rey, y van a pasar cosas maravillosas que Dios tiene para que el plan de Dios siga. Cosas en las cuales va a haber enemigos terribles que van a tratar de impedir que se cumpla el plan de Dios. Pero en el caso tuyo, pues es el mismo de José. Tú tienes tus enemigos. ¿Cómo vas? ¿Cómo voy? Los enemigos que yo tengo son gigantes. Y Dios, sácame por favor, yo no puedo. Enemigos que ahí están, que Dios permite que estén allí para forjar carácter en tu vida cristiana y ser de servicio a Él. Y en estos días pues se necesita mucho eso, ante un México caído, ante un México confuso, ante un México oscuro, que necesita ver vidas poderosas entregadas al Señor, para que de esa manera vean la predicación de esa vida y vengan a Cristo. Esa es tu vida, esa es mi vida, que teniendo esos enemigos conquistados, pues podemos hacer mucho servicio a Dios. Que Dios te utilice a ti para llevar la palabra de Dios a mucha gente, gente altamente necesitada. Señor, te damos gracias porque tú vences todo enemigo. No hay enemigo grande para ti. Y tú vences todo enemigo en nuestra propia vida, haciendo cosas maravillosas para que nosotros estemos agarrados de ti, para que nosotros podamos servirte en el camino, en el plan que tú tienes para cada uno de nosotros, como lo hiciste en la vida de José. Te pedimos, Señor, que nuestra vida pueda proyectar hacia afuera la realidad de Cristo, y que personas quieran venir a Jesús, quieran venir al ver nuestra vida y digan: yo quiero eso, llévame a ese lugar, que yo necesito también tener esa luz, esa salvación que yo veo en tu vida. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quería informar que de este domingo en 8 estamos planeando que esté con nosotros aquí Daniel Anderuz, que es el misionero que tenemos allá en Alemania, para que él y su esposa nos compartan algunas cosas de sus vidas, de su vida misionera y de la manera como Dios los ha estado utilizando, los milagros que ha hecho en su vida, la manera como están sirviendo allá en Alemania. Este domingo no, este domingo tenemos la fiestecita del amor entre los hermanos, febrero 14, que sucede, que fue la fecha que Christian llegó a esta casa, hace 16 años, de Rusia.
en un avión especial, lo trajimos de Rusia y aquí está. Pero el domingo siguiente, febrero 21, estará con nosotros Daniel Anderud para compartir acerca del campo misionero.